El sonido del metro siempre había sido el mismo. Un rugido metálico que atravesaba los túneles, un murmullo constante de pasos apurados, voces entrecortadas, anuncios mecánicos que se perdían en el eco. Era el pulso de la ciudad, un pulso acelerado, frío, indiferente. Pero en medio de aquel caos habitual, había algo que, de tanto en tanto, rompía la monotonía. Unas notas de violín que parecían abrir un resquicio de luz entre las sombras. Apenas se oían al principio, como si fueran un susurro tímido en medio de la multitud. El sonido se escapaba de un rincón cercano a las escaleras, donde un hombre se situaba cada mañana, con su estuche abierto en el suelo, y un violín que parecía tan gastado como sus manos. Nadie sabía su nombre. Algunos lo llamaban simplemente el violinista del metro. Su aspecto pasaba desapercibido. Abrigo oscuro, bufanda raída, zapatos que habían conocido demasiados inviernos. Pero cuando el arco se deslizaba sobre las cuerdas, todo en él cambiaba. Sus ojos, hasta entonces apagados, se encendían con una llama serena, como si cada melodía le devolviera la vida. Quienes se detenían a escuchar, aunque fuera por un instante, sentían que algo dentro de ellos vibraba también, como si las notas tuvieran el poder de acariciar rincones del alma olvidados por la prisa. Las mañanas eran su escenario más silencioso. La mayoría de los pasajeros bajaban las escaleras mecánicas con los auriculares puestos, sin siquiera girar la cabeza. El violinista sabía que no todos lo oirían, que muchos se perderían en su propio torbellino de preocupaciones. Y aún así, tocaba. Tocaba como si cada pieza fuera necesaria, como si su música tuviera un destino secreto que él no alcanzaba a comprender. A veces interpretaba melodías clásicas, fragmentos de Bach o de Vivaldi, que parecían chocar con la dureza del cemento, y sin embargo, encontraban un lugar para resonar. Otras veces se aventuraba con canciones populares, notas reconocibles que arrancaban sonrisas breves a los más atentos. Pero las más conmovedoras eran aquellas melodías que parecían no pertenecer a ningún compositor. Improvisaciones nacidas de su corazón, sonidos que parecían contar una historia invisible. Un niño pequeño, de la mano de su madre, fue uno de los primeros en detenerse con verdadera curiosidad. Tendría unos 5 años, y sus ojos se agrandaron al escuchar cómo las cuerdas vibraban en aquel espacio subterráneo. Jaló suavemente la manga de su madre, suplicándole quedarse un instante. La madre, apurada, dudó. Pero al mirar al violinista, notó algo extraño. La melodía que sonaba parecía hablarle directamente, como si quisiera recordarle algo perdido en la memoria. Se detuvieron, y en ese breve instante, la rutina se quebró. El niño dejó unas monedas en el estuche, y el violinista, sin dejar de tocar, inclinó la cabeza en un gesto de gratitud silenciosa. No era dinero lo que movía su música. Aunque sobrevivía con lo poco que la gente dejaba caer en aquel estuche abierto, su verdadera razón estaba en otro lugar. Era como si cada interpretación fuera un diálogo con alguien ausente, un tributo a un recuerdo que no quería morir. Sus dedos, endurecidos, se deslizaban con precisión, pero también con ternura, como si acariciaran más que ejecutar notas. Los guardias del metro lo conocían bien. Algunos lo toleraban, otros lo miraban con desdén, pensando que era uno más de los que buscaban unas monedas fáciles. Pero incluso aquellos que lo despreciaban, en secreto, habían sentido el impacto de sus melodías. Una noche, uno de ellos, cansado después de horas de pie, escuchó cómo el violinista interpretaba una pieza lenta, casi un lamento, y, sin entender por qué, se encontró con lágrimas en los ojos. No lo contó a nadie. Solo dejó una moneda en el estuche y siguió su ronda. El violinista no hablaba mucho. No necesitaba palabras. Su violín era su voz, su confesión, su refugio. Había aprendido hacía muchos años, en circunstancias que pocos imaginarían. Y aquel instrumento se había convertido en un ancla en medio de sus naufragios. Tocaba no para ser famoso, no para ser aplaudido, sino porque si dejaba de tocar, sentía que una parte de él se desmoronaba. Algunos días,
El frío calaba tanto que sus dedos apenas podían sostener el arco. Pero aún así, allí estaba, desde temprano, regalando música a un mundo que, casi siempre, se mostraba indiferente. En esas mañanas heladas, cuando las bufandas ocultaban los rostros y el vapor del aliento empañaba el aire, sus melodías parecían tener más fuerza. Eran como brasas invisibles, recordándole a cada transeúnte que, más allá de la prisa y la rutina, existía un calor humano que no debía perderse. Un anciano lo observaba a menudo desde lejos. Nunca se acercaba demasiado, pero siempre encontraba un rincón para quedarse quieto unos minutos, como si esas notas fueran un puente hacia algo que había dejado atrás. Una tarde, el anciano se animó a hablar. Se acercó, depositó una moneda y con voz temblorosa dijo: «Hace muchos años, yo también toqué el violín. Escucharte me devuelve algo que creí perdido». El violinista sonrió y, sin palabras, cambió la melodía a una que parecía improvisada, como un saludo íntimo, una conversación entre músicos de distintas épocas. El anciano cerró los ojos y por un instante volvió a ser joven. Ese era el verdadero milagro de su música. No transformaba multitudes, pero sí encendía pequeñas llamas en quienes se permitían escuchar. Y esas llamas, aunque breves, eran capaces de iluminar lo más oscuro del día. En ocasiones, alguien se detenía lo suficiente como para grabar un fragmento con su teléfono. Esos videos, desperdigados en redes sociales, mostraban apenas segundos de su arte. Pero lo que las grabaciones nunca captaban era la atmósfera, esa vibración invisible que envolvía a quienes estaban presentes. Porque la magia del violinista del metro no estaba solo en las notas, sino en la forma en que parecía tocar directamente al corazón de cada persona. Mientras el reloj marcaba las horas y los trenes iban y venían, él permanecía allí, con la paciencia de quien sabe que lo esencial no se mide en aplausos ni en multitudes. Tocaba para los que escuchaban, aunque fueran pocos. Tocaba para sí mismo, para no olvidar quién era, para no dejar que el ruido del mundo borrara la música de su vida. Y así, en aquel rincón olvidado del metro, la historia comenzaba a desplegarse lentamente, como un telón que se abre sin prisa. Cada día era una página nueva escrita con cuerdas y silencios, y aunque la mayoría pasaba de largo, quienes se detenían a escuchar nunca salían del todo iguales. La mañana siguiente llegó con un cielo bajo, como si la luz no se atreviera a bajar del todo a los túneles. El violinista ajustó el abrigo, hizo crujir los dedos cansados y probó una cuerda con delicadeza. El primer sonido fue un hilo tímido que se estiró por el pasillo como una hebra de humo. Hubo un instante de espera, de vacío, y luego, como si el propio silencio respondiera, las notas comenzaron a trazar un camino más seguro. El metal del tren vibró a lo lejos y, por encima de ese rugido, la melodía se encendió. No pensaba en un público. Pensaba en un nombre que no decía en voz alta, en una promesa que se había hecho a sí mismo cuando aún creía que el tiempo tenía paciencia. El arco subió y bajó con la precisión de un ritual cotidiano, y la música abrió de nuevo ese pequeño refugio donde el mundo, aun siendo el mismo, parecía menos áspero. El niño de la víspera volvió con su madre. Ella llevaba una bolsa de pan aún tibio y un gesto de duda en los ojos, como si hubiera discutido en silencio consigo misma sobre la conveniencia de detenerse. El niño, en cambio, avanzó sin pedir permiso, como quien reconoce su lugar en un territorio secreto, y se sentó en el escalón más bajo, abrazando sus rodillas. La madre dio un paso al frente, dejó la bolsa sobre el banco y miró el estuche abierto, no con lástima, sino con una especie de respeto torpe. El violinista, al verlos, cambió de melodía. Dejó atrás lo grave y eligió una secuencia suave, luminosa, que giraba en torno a un motivo sencillo, casi una canción de cuna. El niño levantó la cabeza, como si recordara una tarde sin nombre, un cuarto tibio, una voz que alguna vez le prometió que todo iba a estar bien. La madre respiró más despacio. No dijeron nada. No hacía falta. Cuando el tren llegó, la ráfaga de viento trajo olor a humedad y a hierro, y con él una mujer joven que caminaba apretando contra el pecho
una carpeta con partituras. Llevaba el cabello recogido en un moño que se deshacía a cada paso, y unos ojos que habían dormido poco. Se detuvo 1 metro antes del estuche, como si hubiera tropezado con una frontera invisible, y miró al violinista con atención de colega, no de peatón curioso. Sus labios se movieron, apenas, como si reconociera la pieza y tarareara mentalmente el compás. El violinista percibió el gesto y sostuvo una nota un poco más de lo habitual, añadiéndole un vibrato íntimo, casi una pregunta. La joven asintió con una sonrisa pequeña, de esas que no pretenden iluminar a nadie, y sin embargo, iluminan a quien las recibe. Cuando el tren abrió las puertas, ella no subió. Esperó a que la música terminara su frase, sacó una moneda, después otra, y las dejó con cuidado en el estuche. Se alejó sin decir palabras, pero la melodía se le pegó al paso, como si la siguiera por las escaleras. Él volvió a la primera cuerda y dejó que una cadencia más lenta se instalara. En el rincón, apoyado contra un pilar, estaba el anciano. Tenía las manos juntas, entrelazadas, y miraba con una atención que la edad afina. No el espectáculo, sino lo que se esconde debajo. A cada fraseo, inclinaba un poco la cabeza, como si en su oído se deshiciera un nudo que había llevado demasiado tiempo. Cuando el arco se detuvo, el anciano se acercó con pasos cortos y dejó una moneda vieja, descolorida, quizá guardada por años en un cajón. No dijo gracias. Dijo, hoy me dolieron menos los dedos. El violinista lo miró, y en ese intercambio breve se reconocieron. 2 vidas amarradas a un trozo de madera y cuerdas. 2 hombres que habían aprendido que, a veces, la única forma de sostenerse es sostener un sonido. El anciano levantó la vista como si quisiera seguir una estela invisible en el techo, y se apartó sin drama. Dejó, en cambio, algo más que una moneda. Dejó la confirmación de que la música aún podía coser las orillas rotas del día. Había también prisa y descuido, golpes de bolso, cuerpos que se rozaban sin mirarse. Una mujer que tropezó con el estuche y se disculpó sin detenerse. Un adolescente que se puso a grabar con el teléfono y luego se distrajo con un mensaje. El violinista no juzgaba. Conocía esa corriente que arrastra y hace olvidar lo esencial. Por eso elegía, a veces, notas pausadas que obligaban a bajar el ritmo, como si el arco impusiera una respiración nueva a quien se animara a escuchar. Entre los pasos, apareció una niña con una flauta dulce enrollada en una funda violeta. Se acercó temerosa, se quedó a 2 metros, clavó los ojos en el violín como si mirar fuera a tocar. Su padre, un hombre de barba rala y camisa con manchas de pintura, esperó a prudente distancia. El violinista afinó en un intervalo breve y cambió de tonalidad. La niña apretó la funda con fuerza y sonrió con los dientes apretados. Esa sonrisa que es más gesto de ánimo que de alegría. Después, sin pedir permiso, dio un par de pasos y dejó un caramelo envuelto en papel verde dentro del estuche. El violinista detuvo el arco, recogió el caramelo con un movimiento lento, ceremonioso, y lo guardó en el bolsillo interior del abrigo como si fuera un amuleto. Reanudó la música y la niña se fue saltando, convencida de haber sido parte de algo importante. El guardia del turno de la tarde cambió de ruta para pasar por allí. Tenía los ojos enrojecidos de sueño y una cicatriz detrás de la oreja. Fingió revisar un cartel y comandó un gesto serio hacia el músico. El mismo gesto que había ensayado cientos de veces para mantener el orden. Pero el gesto no le sirvió esa vez. El sonido que le llegó, grave y profundo, desarmó los bordes de su máscara. Se odió un poco por eso, por dejar que una melodía atravesara un uniforme que había sido su coraza. Hizo lo que mejor sabía hacer. Carraspeó, se acomodó el cinturón, dio media vuelta. Al volver a pasar dejó una moneda sin mirarlo. El metal sonó contra otros metales, un tintineo que se perdió pronto bajo el rugido del tren, pero que el violinista recibió como una palabra que no se atrevía a ser dicha. Tocó una frase para él, corta, una especie de saludo que se enciende y se apaga sin pedir permiso. A media mañana, el túnel olía a café y a humedad. Los anuncios mecánicos enunciaron el retraso de una línea y un grupo de personas quedó varado en el andén.
con el gesto suspendido de quien no sabe si maldecir o resignarse. Fue entonces cuando el violinista eligió una pieza larga, con un tema que volvía y volvía como si buscara algo entre las piedras. Las primeras filas se ablandaron. Una mujer se sentó en el borde del banco. Un hombre cerró la pantalla del computador y guardó el teléfono en el bolsillo. Un chico dejó de apretar los dientes. Las miradas se sumaron. La música encontró un espacio. Se expandió. En esa especie de pausa impuesta por la ciudad, cada cual escuchó una historia distinta. La mujer recordó a su madre cantando mientras planchaba. El hombre pensó en el hijo que no veía desde hacía semanas. El chico imaginó una costa lejana, una bicicleta y una tarde sin tareas. El violinista no sabía nada de eso, y tal vez no necesitaba saberlo. Su tarea era otra. Sostener un hilo para que, si alguien quería, pudiera tirar de él y encontrar su propia madeja. La joven de las partituras regresó más tarde. Tenía los ojos más despiertos y el moño peor armado. No se acercó. Se apoyó contra una columna y escuchó. Cuando la pieza terminó, le hizo una seña con los dedos. Una seña pequeña, de músico a músico. Otra vez esa vuelta, sin pronunciarlo. Él entendió y repitió la curva de la melodía, con un acento distinto. Un matiz que solo nota quien ha pasado horas conversando con su instrumento. La joven sonrió, esta vez de verdad, y aplaudió sin sonido, con la yema de los dedos contra la palma abierta. Se fue, como quien sabe que vuelve. La noticia corrió sin aspavientos. Alguien había subido un fragmento a internet, y en varias pantallas de manos desconocidas apareció un hombre de abrigo oscuro tocando en un pasillo. El video no decía gran cosa. Apenas captaba 1 minuto y medio de una tarde cualquiera, el eco sucio del túnel, la sombra fugaz de un tren. Pero por una razón que nadie acertó a explicar, ese minuto y medio fue compartido más de lo habitual. Hubo quienes lo miraron en silencio, quienes siguieron desplazando el pulgar sin darle importancia, y quienes buscaron al día siguiente el pasillo de las escaleras y el estuche abierto. No llegaron multitudes ni cámaras, solo un puñado más de ojos atentos, un par de orejas nuevas dispuestas a retrasar el paso. A esa misma hora, en un departamento pequeño, alguien escuchó el video en un celular apoyado sobre la mesa. Era una mujer de manos finas, de esas manos que alguna vez habían sido entrenadas para el piano, ahora ocupadas en fregar platos, secar vasos y ordenar papeles que no pedían armonía alguna. Cuando el arco sostuvo una nota, ella dejó el vaso, cerró los ojos y vio claramente un rostro que creía durmiendo en otra vida. No supo qué hacer con ese reconocimiento repentino, así que hizo lo único que pudo. Volvió a reproducir el video y apoyó los dedos sobre la madera de la mesa, como si buscaran un teclado ausente. Después abrió la ventana, dejó que entrara el ruido de la calle y, mirando a ninguna parte, dijo un nombre que el viento no se llevó. El violinista, sin saberlo, había tocado para ella. También había tocado para un hombre que, al cruzar las barreras del metro, recordaba la carta que no se atrevió a enviar. Para una chica que acababa de perder un trabajo y de pronto, sin razón aparente, se sintió capaz de buscar otro. Para una niña que iba a intentarlo de nuevo en su clase de flauta. Para un anciano que sonreiría esa tarde sin motivos claros. Para un guardia que dejaría de fruncir el ceño por un rato. Para un panadero que encontraría ritmo en el amasado. Para un taxista que conduciría más despacio cuando la melodía se quedara vibrando en su cabeza. Así funciona. Cuando sucede, la música abre puertas que nadie sabía cerradas. Esa noche, después del último tren que pasó como un pez grande en la oscuridad, el violinista se quedó sentado en el banco del andén, con el estuche ya cerrado. Le dolían los hombros y un dedo tenía una pequeña herida, una línea roja donde la cuerda había insistido más de la cuenta. Sacó el caramelo del bolsillo, lo miró y devolvió la envoltura al abrigo como se guardan las cosas que no se quieren perder. No tenía prisa por llegar a ninguna parte. Afuera lo esperaban un cuarto estrecho, una ventana que daba a un patio compartido, una taza de té que a veces alcanzaba y a veces no. Cerró los ojos y dejó que el silencio hiciera su trabajo. Un silencio amplio, con el eco aún tibio de las notas.
En ese silencio, como tantas otras noches, apareció el recuerdo que empujaba desde atrás. Una habitación iluminada por una lámpara de pie. Una mujer joven de cejas tan expresivas como su risa. Un violín nuevo sobre una cama. Un prométeme que no vas a dejar de tocar. Dicho sin solemnidad. Como se dicen las cosas cuando todavía no se temen. Él había prometido. Y la promesa, en días de miseria y en días más llevaderos, había sido un hilo que lo sostuvo. No por nostalgia, sino por respeto. Había comprendido a golpes que no todo lo que se ama